Bien. Donde sí tenemos que ponerle el acento y ponerle harta atención, aparte de la lluvia, es al costo de la vida. Estamos en eso, ya vamos a hablar de los detalles del acuerdo entre el gobierno y la CUT, pero vámonos con Anita María Silva, ¿les parece? Vamos, Está con algunas vecinas. ¿Dónde estás, Anita María? Oye, estoy entumida. Acá no llueve pero gotea, nos decían por ahí algunas personas que recibieron también la noticia de estas ayudas del gobierno que anunciaron y que por supuesto tienen a la gente muy atenta con esta alza. Ojo, en 25 años, lo conversábamos con Nidia, en 25 años no había una alza tan significativa del sueldo mínimo, Nidia. Sí, así es, no, siempre eran, por decirlo así, migajas, 5.000, 10.000 pesos, y se agradece, en realidad se agradece harto, pero lamentablemente con el costo de la vida, que todo está súper caro, benzina, pasaje, todo. porque sí dijeron que iban a mantener lo que es locomoción, se iba a congelar, pero los que nosotros que nos manejamos en colectivo, subió 100 pesos más. ¿Cuánto cuesta el colectivo? Yo por lo menos gasto 1.500 pesos, 750. Yo gasto 1.500 pesos diarios solamente en colectivo. Si lo sacas en la semana, que yo trabajo semana por medio los sábados, son 9.000 pesos en una semana. Y hablamos también siempre de los precios, el alza de los alimentos, el aceite que ya sabemos que es oro líquido, pero hay un tema que no hemos tocado mucho que es, por ejemplo, los dividendos. Ah, no, eso es otra pesadilla. Yo, por ejemplo, sí, estuve harto tiempo sin trabajo. ¿Por la pandemia? No fueron despidos masivos. Que yo trabajaba antes en Ripley y despidieron la mayoría de todos los antiguos que estábamos allá. Ya no estamos trabajando. No fue por pandemia, fue cuento, porque echaron a todas las personas antiguas y contrataron nuevos por menos plata. Bueno, son los típicos empresarios que hacen esas cosas, pero... O sea, tuviste más de un año o más o menos un año sin pega, gastándote, me imagino, los ahorros. Entonces, ¿cómo recibes, digamos, esta noticia que la clase trabajadora, enfocada en la clase trabajadora, cómo recibes el tema del alza del sueldo mínimo y la ayuda para la canasta, por ejemplo, la canasta básica familiar? Mira, yo en lo personal, soy súper agradecida. Igual es harto, para lo que nunca se había dado. Pero el costo, como te digo, el costo de la vida está difícil, está todo súper caro, hablamos de benzina, hablamos de comida. Además tú me decías, no tengo asignación familiar ni subsidio único familiar, digamos. Claro, o sea, por no tener cargas familiares, el Estado te castiga. O sea, los que no tienen hijos chicos, yo tengo hijos, pero ya son grandes, trabajan, gracias a Dios, pero resulta que nosotros no comemos, a nosotros no nos suben las cosas. Eso no entiendo, o sea, se agradece todo, es bienvenido a esta altura de la vida, pero que sea universal, todo universal, porque todo es tan medido, para esto sí, para esto no. Yo, por ejemplo, estoy entre el 80 y el 90 en la ficha de protección social, y recién entré a trabajar ahora en marzo. No tenía derecho a nada. ¿Y cómo lo ves si yo desde el 10 de marzo, o sea, el 10 de febrero del año pasado, yo no tenía trabajo? A mí me despidieron con licencia médica, hice todos los trámites legales que tenía que hacer porque fue un despido injustificado. Hasta que el Compin te rechaza la licencia, abandonáis tus tratamientos. Tremendo. Pero es una realidad de mucha gente que vive con abusos laborales, con maltrato. A mí, por ejemplo, en Ripley me despidieron porque mi jefe y yo no éramos compatibles, en el aspecto que a mí me obligaban a que yo le metiera todos los seguros en las tarjetas de crédito. Y era una pelea constante que yo a él no le servía. Y yo encuentro que no, o sea, toda la gente no es ignorante, la gente sabe. En todos lados dice que son optativos. Fue el gatillante, digamos, para distintos conflictos laborales, Nidia, que te ocasionaron estar muchos meses sin pega. ¿Qué te parece si Francesco nos ayuda a entender el tema de esta asignación o esta posible asignación que vendría para compensar el alza de la canasta básica, Francesco? Bien, justamente hablemos de eso, porque es bien interesante, pero a veces puede ser un poquito difícil de entender lo que el gobierno pretende justamente para apoyar a las familias más allá
del aumento en el salario mínimo. Entremos por el salario mínimo un segundo. Vamos con eso. Esta gran promesa de los Sí. 400.000 pesos. El gobierno muy contento, el ministro Marcel y el equipo económico justamente de Gabriel Boric ha dicho, esta es la mayor alza en 25 años y ya llevábamos 6 sin que un gobierno fuera capaz de ponerse de acuerdo con la CUT. Que dicen desde los gremios de las pymes, bueno, se pusieron de acuerdo con la CUT, muy bien, pero con nosotros nadie se puso de acuerdo y nosotros entregamos el 70% de los salarios mínimos en Chile, o sea, 7 de cada 10 son de nosotros. Pero bueno, ¿cuál es la gran promesa a cumplir? Partimos en mayo con el primer ajuste, escuchamos al ministro Marcel y al equipo económico. Primero que nada, en lo que se refiere al reajuste del ingreso mínimo, incluye proponer al Congreso Nacional un reajuste del ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 años y menores de 65, de 50.000 pesos durante el año 2022, que se va a pagar de la siguiente manera. A contar del 1 de mayo próximo se incrementará el ingreso mínimo mensual a 380.000 pesos. Y a continuación, a contar del 1 de agosto de este año, se incrementará hasta 400.000 pesos, cifra que, como sabemos, se ha discutido ampliamente. Bien, entonces, para mayores de 18, menores de 65, el 1 de mayo se pretendería subir a 380, de 350 a 380, y el 1 de agosto a 400.000 pesos. Ya. Pero hay una colita importante a propósito de cuál es la inflación a fin de año. Escuchemos. Ahora, además, en caso de que la inflación acumulada en 12 meses a diciembre del 2022 supere el 7%, el ingreso mínimo mensual se va a incrementar a 410.000 pesos a contar de enero del 2023. Entonces, si es que la inflación es 7% acumulada en 12 meses, a fin de año, en enero podría haber un nuevo reajuste de 10.000 pesos, llegaríamos a los 410.000 pesos. Ahora, a propósito de lo que decían justamente desde la calle, les comento lo siguiente. El aporte a la canasta básica, ¿cuál es? A propósito de 3 tipos de subsidios, el subsidio único familiar y la asignación familiar, que son los más importantes de todos, es un aumento de 6.000 pesos y un poco más, 6.410 pesos. Ahora uno dirá, bueno, con 6 lucas, ¿qué hago? No, estos son aportes que se dan a propósito de las cargas familiares. Entonces, por ejemplo, una familia que tiene 4 cargas, que ya a esa familia, aun cuando tengan o no, o sea, además del salario mínimo, se le agregaban un poco más de 60.000 pesos, ahora serían 25.000 pesos más, llegando a 88.000 pesos y un poquito más. Es decir, hay un buen monto de beneficio a propósito del subsidio único familiar y la asignación familiar, dependiendo de la cantidad de cargas, para justamente contrarrestar el aumento de los precios de la canasta. Francesco, ¿te parece que le preguntemos a Nidia cómo le llega a ver, Nidia, cómo le llega a usted estos anuncios que ha hecho el gobierno? ¿Le tocan directamente? ¿No le tocan directamente? Solamente el aumento de sueldo. ¿Del salario mínimo? Pero igual se agradece si ya... Exacto. Pero el tema de la canasta familiar no, porque mis hijos ya son mayores de 18 años, independientes. Son grandes tus hijos. Sí, ¿Viste? Jóvenes, sí, tus hijos. Jóvenes. Sí, salí precoz. No, pues ya soy abuela, entonces no... Encuentro que es injusto. Pues, o sea, ¿Por qué? porque todas las cosas son como muy cuadradas. Esta gente puede optar, estos no. Te castigan porque no tienes hijos. Te castigan porque tienes una mejor vivienda, opta a algo mejor. Por todo te castigan, o sea, si empezáis a mirar, chuta, porque querís tener cosas mejores, un mejor pasar, sacarte la mugre, para estudiar. Entonces al final todo te sube y la clase media es la que más siempre queda castigada, porque nosotros al final nunca tenemos derecho a nada, pues, o sea, haciendo súper objetivo, nada, o sea, uno vive para trabajar. Los alimentos, me imagino que tú has sentido esta alza en más de 6.000 pesos por compra de canasta básica, digamos, mensual. Ah, no, eso se siente, pero ya es harto, porque de hecho el aceite, carísimo, todo. De hecho, la mayoría de la gente va, no sé, a supermercados que ya los precios son como no tan altos. Y... ¿Cómo vas a comprar a cuenta? Quizá mira, ¿has cambiado tu hábito de compra? Sí, a mí, por ejemplo, me encanta ir a la cuenta porque igual, lamentablemente, tenéis que ahorrar plata. Pero ya no encontráis nada, o sea... ¿Y ahora cómo lo haces?
Pucha, recién ahora en marzo entré a trabajar. Entonces estamos como recién yo organizándome y viendo que tenéis como que ponerte al día con las cosas. De hecho, tú me dijiste algo muy importante, Nidia, con los retiros anteriores, que ya sabemos han sido sumamente criticados por el tema de la inflación, uno de los factores internos, pero hay personas como Nidia que no solo arreglaron su casa, sino que compraron, por ejemplo, comida que te duró hasta ahora. Sí, eso es como la mejor inversión, como si supiéramos que iba a estar así como tan crítico, de verdad. No, yo me hice de mucha mercadería que gracias a Dios, pucha, si alguien está así como se dicen las vacas flacas, uno puede ayudar a la gente. Y por eso que yo creo que a uno nunca le falta. Porque uno da las cosas sin pedir nada a cambio. Yo, por ejemplo, el retiro a mí me sirvieron. Me pude dar mis gustos de no endeudarme y gastar la plata en arreglar mi casa, comerte un rico asado con tu familia, salir con tu nieto, poder ir a ver a mi hija al norte. Cosas que no hacía. No, o sea... Que no son lujos, digamos, lo que estamos hablando de gustos, son como día a día. Pagarte esos lujos. ¿Por qué? Porque pagarte esos lujos tenés que endeudarte. Y es lo que le pasa a la clase media, o sea, nosotros vivimos endeudados por tener un mejor pasar o porque la vida está muy cara, todo está muy caro. Hay personas que de hecho se están endeudando ahora con el tema de alimentos. Por ejemplo, han sacado, hay cifras que dicen que las personas están sacando más tarjetas de crédito en estas casas o en estos supermercados. No sé si conoces casos similares, si en tu entorno hay personas que se están endeudando para comer, literalmente. Mira, la verdad es que, pucha, el tema de las tarjetas de crédito, los empresarios se soban las manos. Porque al final, como pasa en Perú y salió, bueno, leí yo, no veo muchas noticias, pero por las redes sociales, que vieron el tema de la colusión de Cencosud y varios mal. ¿Y por qué aquí en Chile no? ¿Por qué todo de la noche a la mañana? Bueno, de hecho es uno de los anuncios que se va a implementar este observatorio para estar con el ojo puesto en que los precios sean justos. ¿Cómo recibes ese anuncio? Mira, sería, yo creo, como para la gente en realidad, que ya está bueno. Ya, yo voy a hablar así, que quizás como muchas personas, que ya está bueno de que nosotros tengamos que pagar el pato de errores, de que los políticos no se pongan las pilas de todos los partidos, porque mientras les llega plata en los bolsillos, suben en los cargos, se apitutan saliendo de los gobiernos. A ellos nunca les ha faltado nada, ellos no saben lo que es tener necesidad, el verte desesperado de repente de que las lucas no te alcanzan y uno sigue, bueno, batallando el día a día, pero ellos no, o sea, de repente, el mismo tema, te voy a hablar de la FP. Vivimos para trabajar, decías. Exacto, el tema de la FP. Que tanto que vamos a hacer una ley, que vamos a cambiar esto... Es simplemente bajando la tasa de mortalidad, suben las pensiones. Es así de simple. Pero nadie lo quiere hacer, porque aquí hay muchos intereses de todos los partidos, ¿no? Aquí no hay ningún partido que se salve, ninguno. Es complejo, como decía Nidia, que bien se recibe, digamos, este aumento histórico, digamos, en 25 años, pero el día a día es muy complejo para ella. Por ejemplo, el tema de dividendo, ya me decía, no puedo a veces pagar el dividendo a tiempo porque tengo que hacer malabares con el presupuesto mensual, Francesco. Sí, bueno, y eso tiene que ver con el aumento también de la UEF que hablábamos el día de ayer. Oye, con respecto a lo que decían allá, el Observatorio del Valor Público, así se llama esta nueva institución o oficina, que va justamente a estar mirando siempre la canasta básica de alimentos y se va a estar haciendo la pregunta si los precios corresponden justamente a un aumento en la inflación, por ejemplo, o hay algo más. Recuerden ustedes que hace unos días veíamos una investigación de CIPER que nos daba cuenta de unas alzas mucho más elevadas en ciertos supermercados, mucho más elevadas que la inflación. Puede responder a otras cosas, pero de todas maneras siempre hay, por eso es importante cotizar, lo ha dicho siempre el doctor Bolsillo, porque puede ser que en algunos locales, grandes o chicos, el aumento que existe sea mayor al que realmente nos dan los números generales o los promedios. Dicho eso, yo insisto con el reclamo que hicieron, por ejemplo, de la Asociación de Emprendedores de Chile, de MIPYME, que dicen, bueno, sí, muy bien un acuerdo con la CUT,
pero no se hizo un acuerdo con nosotros y nosotros pagamos 7 de cada 10 Sueldos. salarios mínimos Claro. y más del 50% de los puestos de trabajo. Entonces ahí hay que calibrar probablemente lo que se nos venga en el Congreso en los próximos días. Bien, gracias Anita María, gracias Nidia también por entregarnos su testimonio. Un abrazo afectuoso para ambas. Vamos a seguir hablando de este tema, pero antes tenemos